Bien, vamos a iniciar grabación. En este momento estamos grabando. Yo igual le pido que me interrumpa nomás para las preguntas o cualquier tipo de cosa, ya que no veo el chat cuando presento, ¿vale? Así que interrumpan y ahí, bueno, no me levanten la mano tampoco, como siempre, sino que más bien interrumpan y ahí llegamos a acuerdo y ahí vemos quién pregunta primero. Eh, Buena pregunta. Si un compañero responde su foro, ¿cierto? No tiene la obligación de responder. Usted puede comentar a la persona que usted quiera. Vamos a suponer que el compañero le hace un comentario, le escribe un comentario a su respuesta, positivo, negativo, confirma, difiere de usted. Usted tiene todo el derecho a contestarle o a ignorarlo si quiere, ¿ya? Pero yo diría que es de buena educación por lo menos decirle gracias, no estoy de acuerdo por tal razón. Pero la idea es que ustedes comenten a quien quiera, porque puede que el compañero, supongamos que establece una aclaración y básicamente lo que hace es confirmar lo que dice usted y está de acuerdo totalmente con usted. Bueno, ¿usted qué le va a decir? Entonces, pero si es una pregunta que usted lo interpela, ¿cierto? Y de alguna forma le dice, estoy totalmente de desacuerdo o estoy de acuerdo contigo, no obstante, esto me parece que no corresponde. Bueno, ahí usted lo para, le quita el saludo y le responde después, ¿ya? Pero la idea es que de alguna forma haya discusión. Pero vean ustedes elijan. Este es el mínimo, responder las preguntas, que son dos, y comentarle a dos compañeros, eligiendo al compañero que ustedes quieran. Obviamente la idea, hay algunos que agarran papa y son dos mínimos, pero hay algunos que agarran papa y comienzan a discutir con todo, y es súper bueno eso también, así que está súper bien. ¿Ah? Y hay algunos que hacen el mínimo nomás y también está bien, porque eso es lo que estoy pidiendo. ¿Ya? Ya, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a compartir. No vamos a trabajar hoy día con un PPT, vamos a trabajar con una página web que es del Ministerio de Educación, que nos va a iniciar en este proceso de la planificación. Entonces, voy a compartir con ustedes una página que va a pasar a ser desde el día de hoy en adelante, ¿cierto? Si es que no la cambian o la modifican después, la página como docente o como docente en formación. La página se llama Currículum Nacional, ¿ya? Esta es la página que para ustedes de alguna forma va a representar los elementos más importantes dentro de los procesos de diseño de enseñanza y planificación de clases, ¿ya? Principalmente porque hay una serie de normativas y no solamente normativas, sino que además están los planes y programas, que son los instrumentos por los cuales todo docente planifica, ¿ya? Bien, entonces vamos a Currículum Nacional. En la parte izquierda superior de la pantalla se van a encontrar ustedes, por favor, si hay alguien que pide ser admitido, ayúdenlo y lo admiten. En la parte superior de la pantalla izquierda, ¿cierto? Dice Currículum Nacional y hay una ventana con tres líneas ahí. Uno pincha, se desglosa y dice documentos curriculares. Eso es principalmente los instrumentos con los cuales vamos a trabajar, documentos curriculares. Si quieren, algunos de ustedes, si tienen buen acceso por internet, van siguiendo el mismo orden porque de alguna forma la próxima clase van a tener que traer descargados, van a tener que seleccionar la asignatura, el nivel y descargar, por lo tanto, el programa y el plan para ese curso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, estoy en Currículum Nacional, pincho la ventana, emerge documentos curriculares, vuelvo a pinchar. Aquí están las bases curriculares. ¿Qué son las bases curriculares? Todo lo que ya hemos trabajado de alguna forma, hemos mencionado sus características, cómo están conformadas, lo nuevo, lo viejo, ¿cierto? Hicimos una breve historia de los últimos 20, 30 años del currículum nacional. Bueno, ahora se llaman bases curriculares. Y tenemos bases curriculares para educación preescolar, básica, enseñanza media y enseñanza media diferenciada, técnico profesional, científico humanista y artística, ¿ya? O sea, tenemos bases curriculares que entregan las grandes orientaciones macrocurriculares, ¿ya? Los enfoques, los ejes temáticos, los principales objetivos del programa, etcétera. Sin embargo, tal como lo dice o lo menciona su nombre, son las bases solamente, ¿ya?
te permite de alguna forma posicionarte del currículum y tratar de entender hacia dónde va, cuál es el sentido, qué es lo que quiere lograr, qué tipo de hombre, ciudadano, ¿ya? Sin embargo, para poder diseñar y clases, nosotros no trabajamos con las bases curriculares, trabajamos con lo que nace o se origina a partir de las bases curriculares, que son los programas de estudio y los planes de estudio. Pinchemos acá, lo primero, planes de estudio. En los planes de estudio ustedes van a encontrar una serie de decretos. Esos decretos, ¿ya? Además de traer toda una normativa vigente legalista, que por lo tanto es ley y se tiene que obedecer, ojo con eso, ¿ah? Porque uno podría pensar, ¿y cómo se distribuyen las horas por asignatura? Bueno, existe un decreto que se llaman planes de estudio. Los planes de estudio, a diferencia de los programas de estudio, se diferencian por algo muy específico. Los planes de estudio están compuestos por el nivel o los niveles, la asignatura y las horas asignadas a esa asignatura por semanas o por año. ¿Ya? Esa es la única información que entrega. La cantidad de horas que usted va a desarrollar durante el año escolar y durante cada semana. ¿Cuántas horas tiene un año escolar? ¿Alguno lo sabe, lo recuerda? ¿Lo escuchó por ahí? ¿Ya? No, es una pregunta muy específica, no es muy importante, pero desde ahora en adelante la van a tener que recordar. Los profesores poseemos solamente 38 semanas de clase para abordar todo el programa de estudio. ¿De acuerdo? En 38 semanas debemos desarrollar todo el programa de estudio. Y ustedes, al ser profesores generalistas, pero también con mención, ¿cierto? Pueden trabajar, imagino yo, hasta principalmente de primero a octavo básico, siendo la prioridad probablemente primero a sexto básico o primer ciclo básico, primero a cuarto básico, ¿cierto? Ahí va variando mucho de la especialización, les ayuda a subir otros niveles. Cuando uno no tiene la mención en pedagogía básica, por lo general se queda en primer ciclo básico, vale decir, se queda por lo general en primero a cuarto básico. No obstante, vamos a trabajar solamente nosotros en este módulo de primero a sexto básico. No vamos a trabajar otros niveles, ¿ya? A modo de que trabajemos cierto nivel de coherencia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en esta página? Lo primero que hago es descargar. Yo podría enviar este material, pero no me interesa enviarlo porque quiero que ingresen a la página y vean lo que tiene. Veo que se pierdan, que busquen, que se encuentren, ¿ya? Y que de alguna forma vayan ustedes recolectando el material, ¿ya? Entonces yo pincho plan de estudio y lo más probable es que me lo va a descargar. Me lo va a descargar, ya yo lo tengo descargado, ¿cierto? Y veamos en qué consiste el plan de estudio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Se observa el plan de estudio, ¿cierto, chiquillos? ¿Se ve el PDF? Educación básica, primero sexto básico, con uno que me diga que sí. Yo no Chicos, veo nada, profesor. perfecto. ¿Se la Vamos a puede compartir? intentarlo de nuevo. Muy bien. Perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí, ya va a aparecer. ¿Se observa ahora sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, aquí está el plan de estudio de 2018, ya que aún está vigente, para primero a sexto básico, educación básica, ¿ya? Como ustedes observan, es un documento muy simple, muy sencillo y prácticamente lo que establece es el listado de asignaturas de primero a cuarto básico, ¿cierto? En la primera columna, y en las otras columnas hay dos diferenciadas, una, horas anuales y horas semanales, ¿ya? Entonces es importante, lo más importante acá, quizás para poder planificar todo el año escolar, es saber cuántas horas tenemos. No obstante, lo más relevante o lo que nos permite poder planificar clase a clase son las
cantidad de horas que tenemos o poseemos por semana, ¿ya? Las horas que yo estoy mencionando son horas de carácter pedagógico, no cronológico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una hora cronológica tiene una duración de 60 minutos y una hora pedagógica de 45 minutos, ¿vale? Bien, si ustedes observan, aquí vamos a encontrar horas anuales y semanales, ¿ya? Todo contemplado en horas pedagógicas, no cronológicas. Por lo tanto, ¿cierto? Una clase de 2 horas dura 90 minutos, no 120, ¿cierto? Una clase de una sola clase de 45 minutos es de 45, no 60, ¿cierto? Obvio. Entonces, pero además, si observamos, dice con head sin head. ¿Qué significa eso? Jornada escolar completa, ¿ya? La gran mayoría, yo diría que el 98% de los sistemas educativos o los sistemas escolares vigentes tiene jornada escolar completa. Por lo tanto, de hecho, casi ni siquiera hacen mucha diferencia. Ustedes van a observar que prácticamente la exigencia o la cantidad de horas es prácticamente la misma, ¿ya? Principalmente aquellas que no tienen jornada escolar completa son aquellas que por alguna razón han disminuido su cantidad de matrícula, están en zonas apartadas, son rurales, etc. Bien, lenguaje, 304 horas, 8 horas a la semana. Matemática, 128 horas anuales, 6 horas a la semana. Historia, geografía y ciencias sociales, 3 horas a la semana. Y finalmente, ¿cierto? Con las que vamos a trabajar, ciencias naturales, 114 horas anuales, 3 horas semanales. Entonces, preguntas para ustedes, para ver si vamos digiriendo esto, que es muy simple, muy banal, pero que al ser tan básico de repente uno se puede confundir. ¿Cuántas horas, cuántas clases de 90 minutos voy a tener en lenguaje? ¿Cuántas horas, no, perdón, cuántas clases de 90 minutos tendré en la semana en la asignatura de lenguaje y comunicación? Vamos los de mención de lenguaje. Quizás debíamos haber comenzado por matemática. A ver, comencemos por matemática. 4. 4. ¿Usted de lenguaje? No, de matemática. A ver, debí haber comenzado por matemática. Sí, 4, pues, claro, 4, ¿cierto? Porque hemos dicho que son horas de 45 minutos, ¿cierto? Y una clase de 90 minutos, que es, digamos, que una clase normal, por lo general, ¿cierto? Que dura 90 minutos. Entonces tendríamos a la semana 4 clases en lenguaje. Y en matemática, ¿cierto? Sí. Tendríamos 3, ¿cierto? Los de ciencias naturales o historia, ¿cuántas clases tendríamos a la semana? Respondan los de historia y ciencias naturales. ¿Cuántas clases tendríamos a la semana? Ya, pues si no es tan difícil. Harto poco tendrían. Harto poco, ¿cierto? Tendrían 2 clases, ¿cierto? Una de 90 y otra de 45, ¿ya? Aquí es cuando algunos dicen, oh, debía haber tomado lenguaje y matemáticas, me hubiese hecho millonario. Pero claro, ya eligieron ciencias naturales, están sonados, y por lo tanto eso significa, ¿cierto?, que contratan una mayor cantidad de profesores de lenguaje y matemática, porque se requiere o se trabaja mayor cantidad de horas. Luego, matemáticas se va equiparando un poco más con lenguaje. Recuerden que es fundamental los procesos de lectoescritura o alfabetización durante el primer ciclo básico, así que probablemente por esa razón lenguaje y comunicación tenga 8 horas, ¿ya? Historia con el tiempo se va a ir aumentando, pero va a llegar a 4, no más que eso. En la enseñanza media puede que haya un poquito más, ¿ya? Pero este es el panorama. Si lo recuerdan bien, si no lo recuerdan,
traten de entender el proceso. Cada hora pedagógica dura 45 minutos. Por lo general, una clase dura 90 minutos, o sea, 2 horas. En lenguaje tendríamos, ¿cuántas clases a la semana? 4. En matemáticas tendríamos 3. Y en historia y ciencias naturales, como dijo el compañero, harto poca, ¿cierto? Tendríamos solamente 2. Pero ojo acá, tendríamos una de 90 minutos y la otra de 45 minutos. Ojo con eso, cuando tengan que planificar. Aquí ya se van los elementos prácticos, súper prácticos, que ni siquiera son muy complejos, ¿ya? Si yo voy a planificar en historia y en ciencias naturales, yo tengo que tener una salvedad a diferencia de las otras asignaturas que tienen par. Debo entender que debo comenzar con una primera clase de 45 minutos en la semana y luego una de 90 minutos, o a la inversa, una de 90 minutos y luego una de 45. Y así en cada semana. Si parto con 90, ¿cierto? Luego viene 45. Siguiente semana, semana 2, 90, 45. Semana 3, 90, 45. Digo esto ahora, puesto que siempre hay un grupo que, a pesar que lo digo, quizás porque no viene a clase, no sé qué pasará, se olvida y hace todas las clases de 90 minutos. Y tiene que volver a hacer todo el portafolio. Entonces, claridad respecto a eso. ¿Qué va a pasar con lenguaje y comunicación? Va a tener que hacer siempre, durante la semana, lenguaje, 4 clases y las 4 de 90 minutos. Y matemática, 3 clases, pero las 3 siempre de 90 minutos. ¿Vale? Si nosotros bajamos en el plan de estudio y nos vamos a quinto básico, vamos a observar que el panorama cambia un poco más. Ahora disminuye un tanto el lenguaje y se equipara con matemática. ¿Ya? Quinto a sexto básico tienen 6 horas a la semana, al igual que matemática, vale decir 3 clases de 90 minutos en la semana. En cambio, historia y también ciencias naturales, ¿cierto? Cambia la situación en la jornada escolar completa. Tienen 4 horas y no ya 3. Un poquito más, ¿ya? Millonarios no van a ser, pero aumenta las horas. Y si aumenta las horas, aumenta la pega. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces, aquellos que planifiquen de quinto a sexto básico, entenderán ahora que deben tener 2 clases a la semana y de 90 minutos cada una. ¿Preguntas, consultas hasta acá? ¿Dudas? Aparentemente estamos claros, ¿cierto? Si se dan cuenta, el panorama es el mismo en séptimo a octavo básico. 6 horas para lenguaje, 6 horas para matemática, ¿ya? 4 para historia y 4 para ciencias naturales, ¿ya? Ojo con eso, que dependiendo del colegio, porque algunos podrán decir, pero sabe que yo tengo un hermano chico y a él le hacen 4 horas de ciencias naturales, no 3. Bueno, quizás están ocupando horas de libre disposición para agregarle una hora más a ciencias naturales. ¿Se entiende? Entonces, pero lo mínimo o lo legal dentro de este espacio, que también es legal lo otro, pero lo mínimo es que cada asignatura tenga esta cantidad de horas asociadas. No obstante, la escuela, como tiene horas de libre disposición, o sea que debería incorporar para otro tipo de actividades, a veces le entregan una hora más a estas asignaturas de modo de reforzarlas, sobre todo porque están vinculadas muchas veces las 4 asignaturas a las pruebas estandarizadas, en distintos niveles, por cierto, pero por esa razón a veces lo complementan. Hasta acá no hay dudas, consultas. ¿Algunas de estas cosas ya las habían visto antes, chiquillos? No, profe. Por lo menos yo no. Perfecto. Ya. Bueno, simple, la única forma, porque nadie va a leer un programa de estudio porque quiera, ni se lo va a llevar al baño para leer, por lo tanto, lo que uno entiende es que la única forma de tratar de comprender y entender o tener que utilizar un programa de estudio no es más que planificando.
Entonces, de alguna forma, este proceso de planificación no solamente los va a ayudar a planificar, sino que además les va a llevar, ¿cierto?, a tratar de entender un poco el programa de estudio. Y aquí, ojo con eso, porque la próxima clase no vamos a planificar de lleno inmediatamente. Vamos a hablar sobre aprendizaje, ¿ya? O cómo se construye el aprendizaje, y desde ahí vamos a comenzar a trabajar la planificación, ¿ya? Bien, sigamos entonces con la misma página, porque todavía nos falta entender en qué consisten los programas de estudio. Sigo compartiendo la página ahí. ¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve. Ya. Vamos a documentos curriculares. Ahí recién fijamos, pinchamos plan de estudio y ahora vamos a programas. Si ustedes se dan cuenta, en esta página del ministerio vamos a encontrar, ¿cierto?, los niveles de la educación básica, humanista científica, técnico profesional, medio artística y jóvenes y adultos, ¿vale? Nosotros estamos trabajando educación básica y que está pinchado, ¿cierto?, por defecto. Vamos a ir a cualquier tipo de asignatura. Entonces, por mención, ustedes van a elegir la asignatura. Pueden trabajar de primero a sexto básico. No quiero que trabajen séptimo y octavo, ¿ya? Si alguno de ustedes dice, me gustaría trabajar séptimo y octavo por alguna razón en especial, yo no tengo problema en decir que sí, ¿ya? Pero la sugerencia es trabajar de primero a sexto básico, porque como todavía hay cursos por completar, quizá hay niveles de complejidad disciplinar que están vinculados a la disciplina de la matemática, ¿cierto?, de las ciencias naturales, historia o del lenguaje, que quizás no lo manejan muy bien, ¿ya? Entonces quizás es mucho mejor centrarse en primero a sexto básico. Y yo les recomiendo, ¿cierto?, que trabajen principalmente, yo creo que los cursos que tienen como cierto abordaje similar. Si uno observa la progresión o los niveles de progresión que tiene cada curso, primero, segundo, tercero, cuarto básico, uno va a observar que primero y segundo básico están muy integrados. Por lo mismo, tercero y cuarto básico también. Eso significa que, por ejemplo, solamente a modo de sugerencia, porque hay algunos que son muy brillantes y no requieren esta sugerencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cierto temor o comienzo no a explorar nomás esto, y me doy cuenta como que en segundo básico ya los estudiantes debiesen saber leer, también se me abre un panorama mayor respecto a la lectura y a la construcción de texto. Entonces puedo desarrollar actividades mucho más complejas y no tan elementales, ¿ya? No digo que sea unas mejor que otras. Y lo otro es que si yo trabajo segundo básico, tendría que tener claridad también qué es lo que pasó en primero básico, ¿ya? O en qué consiste grandes rasgos primero básico, ¿vale? Lo mismo para tercero y cuarto básico. Si yo trabajo cuarto básico, debiese entender qué es lo que pasa o lo que pasó en tercero básico. Uno dirá, pero ¿y en primero y segundo? No tanto. No tanto, porque la verdad es que hay como un quiebre. Primero y segundo básico es como una situación que permite de alguna forma una consolidación en varias áreas de aprendizaje, sobre todo en lenguaje, por ejemplo, y lectoescritura, ¿ya? De hecho, los colegios se equivocan muchas veces. Lo que pasa es que nadie quiere tomar primero y segundo básico en la escuela, porque es mucho trabajo. Porque además de ser mucho trabajo, implica que, como las escuelas municipalizadas no tienen jardín infantil, reciben estudiantes de distintos jardines infantiles con distintos niveles, ¿ya? Entonces, prácticamente parten de cero, pero llenos de dificultades. Entonces, es mucho trabajo primero y segundo básico. Entonces, hay algunos docentes que no quieren trabajar en esos sectores. ¿Qué es lo que pasa? Que envían a los profesores novatos o a los malos profesores, en forma de castigo, a trabajar en primero o segundo básico, por lo general, no siempre, ¿ya? Lo que es un gran error, ya que si bien, aunque el CIMSE se encuentre en cuarto básico en algún momento, ¿cierto?, para poder afianzar y consolidar la lectoescritura, al igual que las habilidades lógico-matemáticas, están en primero y segundo básico. Entonces lo que hay que invertir es lo siguiente:
hay que poner a los mejores profesores y con más experiencia en primero y segundo básico. Puesto que no sirve de nada poner al mejor profesor en cuarto básico, en tercero básico, porque ya prácticamente el proceso ya está casi cerrando. Bueno, vuelvo a repetir. Si usted va a trabajar con primero a cuarto básico, yo siempre le sugiero que trabaje con primero o con tercero. Si a pesar de aquello, usted dice, no, pero no es tan difícil porque como que algo manejo del programa o es fácil de leer o por último lo descargo y lo leo, lo geo, no lo leo, lo geo, puedo hacerlo. Pero tenga, ojo, esta consideración. Siempre que trabaje segundo y cuarto, están muy vinculados ambos niveles. Entonces es importante saber qué pasó anteriormente, principalmente ¿por qué? Por los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. Para saber qué es lo que manejan y lo que no manejan. Eso es importante. Como vamos a planificar frente a un grupo o un curso ficticio, ¿cierto? Que no existe, que no lo tenemos, básicamente es importante como saber qué es lo que pasó antes, ¿ya? En tanto, quinto y sexto básico son un poquito más independientes, ¿ya? Bien, lo que tienen que hacer es básicamente hacer lo siguiente. Ustedes eligen la asignatura por mención, se van a encontrar primero con ciencias naturales, historia, lenguaje y comunicación y matemática. Ustedes pinchan, no sé, tercero básico, pinchan y aparece esto. Ustedes nuevamente van a documentos curriculares. Y aquí descargan, aquí van a encontrar el plan, pero también van a encontrar el programa de estudio. Lo descargan completo. Lo descargan. Listo. Ojo con esto. Lo digo a modo de que, por experiencia, hay algunos que por querer llegar más rápido a los procesos, no les gusta mirar este libro que tiene casi 200 y tantas o más páginas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan la página web, que es esta. Pero la página web es una síntesis. Yo no digo que no la miren, pueden mirarla, incluso mirarla antes que el texto, pero trabajen con el texto. ¿Ya? Entonces aquí se van a encontrar con la visión global de las unidades, con las 4 unidades, con los ejes temáticos de matemática, datos y probabilidades, geometría, matemática, actitudes, ¿cierto? Matemática, habilidad, argumentar, comunicar, ideas matemáticas, obvio, ¿ya? Se van a encontrar con eso y con los documentos curriculares, el programa, el plan, y lo que está acá, esto que está acá, que no lo vamos, si ustedes lo quieren descargar, les puede servir. Miren, lo voy a descargar y se los voy a mostrar y les voy a explicar de qué les puede servir. Déjenme compartir ahora el PDF. Si ustedes observan, esto se llama una matriz de progresión. Una matriz de progresión curricular. ¿Qué significa una matriz de progresión curricular? Lo que hace es alinear ejes temáticos, en este caso, resolver problemas, argumentar y comunicar ideas matemáticas, ¿cierto? Pero a lo largo de la trayectoria escolar de primero a sexto básico. Entonces, ustedes, aquí se les puede resolver este inconveniente que yo les mencionaba. De esto sirve. Por ejemplo, si yo soy un profesor, y esto suele pasar, miren, imagínense que ustedes en la escuela los van a contratar, pero básicamente trabajan en tercero y cuarto básico en lenguaje, y no trabajan primero y segundo básico. Entonces no sospechan lo que se hace porque no han tenido la experiencia de lo que está trabajando en primero y segundo básico. Bueno, este mapa en progresión les permite poder, ¿cierto?, identificar qué es lo que se está trabajando de primero a sexto básico dentro del mismo eje temático. Si se dan cuenta y comparan primero con segundo básico, solamente aumenta el nivel de complejidad, ¿ya? Aumenta el nivel de complejidad, pero muy sutilmente, ¿ya? Muy sutilmente. Emplear diversas estrategias para resolver problemas. Emplear diversas estrategias para resolver problemas. Pero ahora agrega cosas, aspectos importantes, criterios. A través de ensayo y error, aplicando conocimientos adquiridos. Comprobar enunciados
usando material concreto y gráfico. Si se dan cuenta, ¿cierto? Ya no expresa sus propios problemas con palabras. ¿Por qué? Porque ya han logrado tomar cierta conciencia en torno a los problemas en matemáticas, los problemas matemáticos en contexto. Ya lo han logrado desarrollar, ya han construido sus propios problemas, han generado cuentos matemáticos, en fin. Y ahora están trabajando esto, ¿ya? Como prioridad. Entonces, si usted hace una lectura de lo que se hizo en primero o segundo básico, ya tiene, ¿cierto?, claridad qué es lo que va a pasar, cómo debiesen venir o cómo debiesen estar, qué logros debiesen tener los estudiantes. Ahora, ojo, obviamente, por eso siempre incorporamos más adelante, el próximo año va a haber evaluación, por eso incorporamos la evaluación diagnóstica ahora por unidad y no al año, como anteriormente. ¿Se acuerdan que siempre le hacían una evaluación a principios de marzo? Bueno, no. Ahora hay que hacer una evaluación diagnóstica unidad 4. ¿Por qué? Porque me es muy importante tener información respecto al nivel en que se encuentran los estudiantes cada vez que inicio una nueva unidad de aprendizaje. Entonces, esta matriz de progresión me sirve para poder ir hilando el nivel de coherencia y viendo qué es lo que se va avanzando. Cómo va aumentando el nivel de complejidad, porque aumentan las variables, por eso es más complejo, y el nivel de profundidad, porque se hace más difícil también el contenido, ¿ya? Entonces, una buena forma de resolver los vacíos respecto a lo que el estudiante debiese manejar el año anterior es descargando esto que está acá. ¿Preguntas, consultas? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No se preocupen que todo esto se va a olvidar, pero obviamente que en la medida que comiencen a trabajarlo, se va a ir desarrollando una memoria a largo plazo que va a permitir un mejor aprendizaje de lo que estamos diciendo. ¿Alguna pregunta, consulta? Bien, entonces ya hemos mencionado lo siguiente. Lo último, aquí dice priorización. Si yo pincho, vamos a observar que están los programas de estudios prioritarios. ¿Qué significa esto? Debido a la pandemia, ya se desarrolló un plan de emergencia que se llamó priorización curricular, ¿cierto? De forma remota o presencial, ¿ya? Y eso implica las orientaciones, cómo desarrollarla, la fundamentación y qué es lo que se hizo. Se tomó todo el programa de estudio de tercero básico, en este caso, de acuerdo al ejemplo de matemática, ¿cierto? Y se identificó los contenidos, las habilidades y las actitudes más relevantes de la asignatura, ¿ya? Y con eso se está trabajando hoy en día. Bien. Como pueden ver, van a encontrar todos los programas de estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a revisar los distintos programas de estudio, ¿ya? Como ya partimos por matemática, ahora vamos a partir por ciencias naturales, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque todos tienen casi la misma estructura. ¿Mm? Veamos ahora los programas de estudio, cómo están organizados. Ya. Yo descargué previamente esto, que es el programa de estudio de ciencias naturales de tercer año básico, ¿ya? Vamos a ir al índice, ya, aquí. En el índice hay varias cosas que me gustaría que ustedes leyeran cuando tengan el tiempo, y si no tienen mucho el tiempo, cuando estén planificando y tengan alguna duda, vayan a este apartado, ¿ya? Lo primero es entender la organización curricular, página 32. Veamos en qué consiste la organización curricular. En la organización curricular vamos a observar las partes que están involucradas o están asociadas con la clase que ya desarrollamos,
que dijimos que ahora los objetivos de aprendizaje no son solamente contenidos, son contenidos o ejes temáticos, habilidades y actitudes. Entonces nos vamos a encontrar con las habilidades. Ahora, ojo con esto. No son habilidades genéricas, son habilidades propias de la asignatura. En el caso de ciencias naturales, habilidades científicas. No es cualquier tipo de habilidad. ¿Qué significa esto? Yo las debo leer y tratar de entender el sentido. Porque el desarrollo de habilidades, ¿de qué me va a servir tratar de entenderlas? Me va a orientar al diseño de actividades. ¿Cómo es eso? Claro, las actividades que yo voy a implementar en el aula, cualquiera sea esta, están vinculadas al desarrollo de habilidades, no solamente a la temática. No es suficiente con que usted pase materia. Además, debe incorporar una actividad, ¿cierto?, en donde los estudiantes se desempeñen y desarrollen dichas habilidades. Entonces, es importante que la lean. En este caso, miren las habilidades. Analizar, clasificar, comparar, comunicar, evaluar, experimentar, explorar, formular preguntas, investigar, medir, observar. Básicamente, todo el proceso científico, y ustedes se van a dar cuenta que, porque vamos a revisar una unidad, que en la unidad de ciencias naturales vamos a encontrar algunos objetivos o muy poquitos objetivos de aprendizaje, pero que promueven el desarrollo de la investigación, ya sea experimental o no experimental, o que promueven también la experimentación, ¿ya?, en términos de laboratorio. Y eso permite, ¿cierto?, trabajar otro tipo de habilidades. Eso quiere decir que no es una clase como antiguamente se desarrollaba, a pizarrón. Ustedes dirán, esto no me pasó mucho en la sala de clase, esto no lo observo mucho en la sala de clase. Bueno, eso quiere decir que hay una debilidad. Los profesores no están trabajando con los programas de estudio o no están incorporando los objetivos y propósitos del plan de estudio. Siguen las habilidades: planificar, predecir, formular hipótesis, usar instrumentos, usar modelos, ¿cierto?, para poder representar los gases, representar, qué sé yo, ciclos, para poder representar, qué sé yo, no sé, elementos químicos, estados de la materia, registrar, ¿ya? Etapas de la investigación. Bueno, eso ya a ustedes quizás es más fácil, pero es bueno leerlo, ¿ya? Vean acá, integración de las habilidades, proceso de investigación y actividades. Vean el proceso de investigación. Dice, observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno. Básicamente observar, ¿cierto?, el entorno, plantear preguntas, ¿cierto?, formular hipótesis a partir de, obviamente, del sistema de creencia, que obviamente tiene errores, ¿ya?, y predecir lo que puede ocurrir. Y eso implicaría, obviamente, experimentar. ¿En qué consistirían, por ejemplo, las actividades que tiene que hacer el docente para que ocurra eso? Guiados por el docente, formulan preguntas y predicciones sobre las causas o explicaciones de distintas posiciones del Sol durante el día, ¿ya? Investigan posteriormente y obtienen información de diferentes fuentes sobre el mismo tema. Luego, observan, registran la proyección de la sombra de un objeto en diferentes momentos del día. Experimentan. Pero ahora ya hemos pasado por varios procesos. Primero, sistema de preguntas, primero observación, preguntas, ¿cierto?, inferencia, se activa el sistema de creencias que muchas veces no está vinculado a explicaciones científicas. Listo, no son más que formulación de hipótesis. Las voy comprobando, pero antes de comprobarlas, voy a un marco teórico, investigo, obtengo información sobre eso. Una vez que tengo una carga teórica suficiente, voy al campo, observo, registro la proyección de la sombra de un objeto en diferentes momentos del día. Diseño instrumentos tecnológicos que me permitan, ¿cierto?, registrar evidencias del movimiento. Montan una exposición. Comunican mediante una feria astronómica escolar sus observaciones y mediciones sobre los movimientos de la rotación del movimiento de la Tierra, traslación de la Tierra, utilizando material reciclado. Si se dan cuenta,
la invitación a trabajar en ciencias naturales no es trabajar de forma tan fragmentada. ¿Qué implica esto? Es necesario trabajar con actividades de mediano o largo plazo. ¿Qué significa eso? Bueno, que quizás yo puedo ir sacando varias notas y calificaciones durante la unidad. Sin embargo, mi meta final es la feria científica, en donde van a presentar probablemente los diversos instrumentos, las diversas metodologías, los distintos resultados que obtuvieron. Y todo eso en base solamente probablemente a un objetivo de aprendizaje. Bueno, esas son las habilidades. Ya hemos hecho como una cierta asociación entre la habilidad versus las actividades didácticas que hay que incorporar. Por eso primero vamos a planificar el semestre, vamos a planificar por unidad y después por clase a clase. Porque puede que en varias semanas estén tratando un mismo tema, pero en diferentes avances. Después voy a explicar eso. Bueno, el programa también no solamente tiene habilidades, sino que también tiene ejes, que son los contenidos. Ciencias de la vida, el primer eje, ciencias físicas y químicas, ciencias de la Tierra y el universo. Ojo con esto, si bien están fragmentadas en 3 ejes, en este caso y en este curso, ciencias naturales, tercero básico, eso no quiere decir que obligadamente no puedan integrar algunos ejes temáticos. Los pueden ver de forma diferenciada o los pueden ver de manera integrada o diferenciada de forma clásica y académica, como siempre, pero dejar 2 hojas para integrar en un proyecto que ustedes realicen. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? También hay que leer cada eje temático para entender en qué consiste. Ojo con esto, el eje temático del programa de estudio no solamente lo va a definir, sino que además te va a priorizar los contenidos, te va a entregar un límite, un marco, de alguna forma, que es de alguna manera la meta del tercero básico, en este caso. Además de los ejes, de los contenidos o los conocimientos, vamos a encontrar una tercera fase, que son las actitudes. Pero no son cualquier actitudes y por eso no la vayan a confundir con valores. Están asociados los valores, pero no son valores. Son actitudes. Es la actitud del estudiante hacia la tarea. Pero no cualquier tarea. Como estamos hablando en este momento de ciencias naturales, estamos hablando, ¿cierto?, de una tarea vinculada a las ciencias naturales, ya sea una síntesis, una evaluación, una inferencia, ya sea una experimentación, ya sea una investigación. O sea, son actitudes vinculadas a la tarea, no están alejadas de lo que hace el científico. Manifestar estilo de trabajo riguroso, eso quiere decir que ustedes pueden evaluar aspectos de orden, honesto, ética en la ciencia, perseverante, puede ir fallando, y en la medida que fallando y es retroalimentado, insiste y sigue trabajando. Hay cosas que se pueden evaluar sumativas y otras formativamente. Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente. Entonces uno dirá, pero profesor, ¿cómo vamos a evaluar esto que es tan como ambiguo? Reconocer la importancia del entorno natural. Hay que leer esto, porque lo que se evalúa no es tanto el reconocimiento de la importancia, sino que mediante qué acciones o mediante qué conductas, ¿cierto?, yo reconozco la importancia del entorno natural. Por eso dice acá, cuidado y protección del medio ambiente. Eso es lo que van a trabajar. Demostrar curiosidad e interés. Ah, pero profesor, ¿cómo voy a evaluar o cómo voy a desarrollar la curiosidad e interés si todos tienen distintos intereses? Sí, pero vinculada a la tarea, que es la actividad didáctica, y a la ciencia. Y específicamente, de acuerdo a lo que ocurre a partir de la segunda línea. Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y o eventos que conforman el entorno natural. Y para eso yo leo
La asignatura de Ciencias Naturales desarrolla la curiosidad por conocer la naturaleza y el interés de ahondar en el conocimiento de los seres vivos, materia, la Tierra y el universo. Se promueve que los estudiantes, miren lo que está diciendo acá, aquí lo está traduciendo, se promueve que los estudiantes observen, exploren y se formulen preguntas acerca del entorno y que se vean enfrentados a temas que los desafíen intelectualmente. Entonces, chiquillos, más adelante yo les voy a enseñar cómo se hace un objetivo de clase, que no es lo mismo que el objetivo de aprendizaje que está en el programa. Para cada clase yo tengo que tener un objetivo de clase. Entonces, como yo les voy a enseñar a construir un objetivo, ese objetivo va a tener un verbo, que es la acción, va a tener un contenido, que es el eje temático, va a tener una metodología o un procedimiento que va a estar vinculada a la habilidad, y va a tener también una condición actitudinal que va a estar vinculada a la actitud del estudiante. Entonces, cuando ustedes lean la actitud, van a quedar muy perdidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a la actitud y leerlo y ver cómo se puede traducir esto. Y se traduce así. Se promueve que los estudiantes observen, exploren y se formulen preguntas. Entonces, profesor, ¿es suficiente con que yo diga que los estudiantes van a formularse preguntas se van a formular preguntas y estaría como completando en parte o desarrollando en parte la actitud? Sí. Pero no estoy muy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no sé si formulando una pregunta uno demuestra curiosidad. Lo que pasa es que cuando uno construye su propia pregunta, la construye desde sus propios intereses. Y por eso decimos que despierta curiosidad e interés. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta antes de seguir avanzando? Bien. Posteriormente salen las orientaciones didácticas que la pueden leer, pero no son tan relevantes, pero pueden leerlas, ¿cierto? Al leerlas muy fácil, muy rápidamente, sin retroceder ni concentrarse en algo, sino que más que bien leerlas, ¿ya? Leerlas solamente. Luego, lo mismo con evaluación, leerla, sin mayor pretensión que tratar de ir comprendiendo nomás y no recordando, ¿ya? Puesto que va a quedar como en la inconsciencia de ustedes, va a ir quedando hacia dónde va el programa, que va a ser muy distinto a lo que ustedes vivieron, ¿ya? En la enseñanza básica me refiero. ¿Ya? Ven, aquí entrega distintas actividades. Si se dan cuenta, las actividades evaluativas dicen que los instrumentos son bitácora o diario de clases, organizadores gráficos, diagramas, esquemas y dibujos científicos, rotulados, modelos concretos para representar niveles de abstracción, rúbricas, guías de resolución de problemas, escalas de valorización, portafolio, lista de cotejo, informes de laboratorio, mapas conceptuales. Hasta el momento yo no leí en ninguna parte prueba escrita. ¿Eso qué quiere decir? No es que no se pueda hacer una prueba escrita, se puede hacer una prueba escrita. Pero lo que está promoviendo, básicamente, es incentivar la diversidad de actividades evaluativas para poder evaluar, ya sea formativa o sumativamente, la actividad. Hay muchas preguntas que van a quedar en ustedes porque se van a dar cuenta como que adolecen de repente de estrategias, de que no saben cómo evaluarlo formativamente, tranquilos. Cuando nos veamos el próximo año, ya en evaluación de los aprendizajes, vamos a trabajar evaluación y vamos a volver a planificar. Y ahí la planificación va a incorporar elementos que antes no habíamos incorporado porque no habíamos pasado por el módulo, ¿ya? Por lo tanto, las planificaciones que ustedes van a desarrollar hoy día son, se podría decir que son momentáneas todavía, están en maduración, ¿ya? Las vamos a dejar en barbecho, incluso si tienen un 7, no es que esté 100% buena, ¿ya? Ha alcanzado cierto nivel. El próximo año, cuando incorporemos con evaluación y comience a trabajar planificaciones, se va a dar cuenta que le faltan cosas por incorporar, ¿ya? Y que la evaluación está presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero por esta vez no lo vamos a trabajar así porque vamos por parte, ¿ya? Bueno, ahí tenemos todo. Algo importante,
Posteriormente, estos están todos los programas de la misma forma, así que por eso estoy explicando uno, ¿ya? Luego vienen las habilidades de la investigación científica. Cada habilidad está nombrada y le ponen objetivo de aprendizaje, habilidad A, observar, plantear preguntas. Eso es a modo de que más adelante se van a encontrar con algunas actividades de ejemplo. O sea que el programa de estudio no solamente entrega orientaciones, entrega los contenidos, las habilidades, las actitudes, sino que además te entrega algunas actividades de ejemplo para que tú puedas desarrollarlas sin tener que pensar mucho en diseñar. Entonces, si la pregunta de cajón viene acá y me dicen, profesor, ¿y nosotros podemos planificar en el portafolio que vamos a hacer considerando, casi plagiando y copiando por completo las actividades que están en el programa de estudio? Sí, pueden hacerlo, pero háganlo bien. Yo les voy a enseñar a hacerlo bien, ¿ya? Porque no se pueden llegar y copiar, se tienen que adaptar. ¿Y por qué adaptar? Porque las actividades que están ahí no están planificadas clase a clase, están planificadas en cierta cantidad de horas, vale decir, en cierta cantidad de clases se desarrolla una actividad. Por lo tanto, por ejemplo, en una semana y media o 2 semanas se desarrolla una actividad. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Es obviamente tomar las actividades que están ahí, pero estructurarlas en clases de 90 o, en este caso, de 90 y otras de 45 minutos. ¿Ya? Entonces, consideren esto. Las habilidades tienen una letra. Los objetivos de aprendizaje tienen un número. ¿Ya? Entonces, cada eje temático tiene un objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Y al final vamos a encontrar también las actitudes. Perfecto. Nos volvemos al índice. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar o vamos a mirar otro programa. Vamos a dejar de compartir y vamos a mirar otro programa para que no sea tan monótono siempre. Ya pasamos por matemática, ahora vamos a pasar por historia. ¿Ya? Vamos nuevamente al índice en historia. Y van a observar que en el índice, después de haber visto todo esto que está acá, dice unidad 1, 2, 3 y 4. Por favor, chiquillos, que se comprenda bien y que no se olvide esto. Ustedes van a planificar clase a clase o van a diseñar su clase por las unidades y lo que se encuentra al interior de cada unidad. No planifiquen por la página web, ni tampoco planifiquen por lo que ya está acá o lo que ya vimos o acabamos de ver. Van a planificar siempre por la primera parte o la portada que inicia o introduce a la unidad. Unidad 1, página 75. En la unidad 1, perdón, semestre 1, unidad 2, me fui para otra unidad, perdón, me fui a la unidad 2. Página 55. Siempre pongo un poquito más porque ahí está. Ya. Aquí estamos en la unidad 1, semestre 1, unidad 1. Vean, está muy ordenado todo de manera lógica. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a encontrar en la unidad? Nos vamos a encontrar con el resumen de la unidad. Ustedes dirán, ya, pero ¿qué significa eso? Bueno, es que todo lo que yo ya les he mencionado es todo lo que ocurre durante el año, pero ustedes van a trabajar por semestre. Me van a hacer un portafolio semestral. Eso significa que van a planificar la unidad 1 y 2. Lo primero que yo tengo que hacer es leer el propósito. ¿De qué sirve leer el propósito? Yo voy a explicar, no obligo a hacerlo. Voy a explicar por qué sirve. El propósito me permite a mí limitar principalmente los contenidos y habilidades que voy a desarrollar. Por ejemplo, si seguimos con ciencias naturales, si yo les digo, vamos a hablar sobre el estado de la materia,
Bueno, el estado de la materia es muy amplio. Pero si yo leo el propósito, quizá cuando dice el estado de la materia, es solamente sólido, líquido y gaseoso. Y hasta ahí nomás sería. Y después ciclo del agua. ¿Se entiende, no? No hay más. No hay que hacer más, nada más. ¿Eso qué implicaría? Yo tengo un límite. Hasta aquí establezco. Este es mi norte. Entonces, ¿de qué me sirve el propósito? Me permite contextualizar, limitar la unidad, saber hacia dónde tengo que ir. ¿Basta o es suficiente con leerlo? Nada más. Luego, se van a encontrar con los conocimientos previos. Miren lo interesante de esto, chiquillos. Y también ayuda a la sugerencia que yo les ponía en alerta anteriormente. Ya les propuse que el mapa o la matriz de progresión que les mostré les sirve para saber qué es lo que pasó el año anterior. También la portada de la unidad, el resumen, les entrega los conocimientos previos. ¿Qué son los conocimientos previos que de alguna forma debiesen manejar los estudiantes antes de iniciar la unidad y que por ende están vinculados directamente con los nuevos conocimientos o contenidos de la unidad? Entonces, si yo miro los conocimientos previos de la unidad 1 de historia, dice lo siguiente: lectura y dibujo de planos simples de su entorno, ubicación de Chile, Santiago, de la propia región y su capital en mapas, algunos paisajes de Chile. ¿Ya? O sea, debe saber un poco de cartografía, de geografía, ¿cierto? Y de ciertas coordenadas probablemente, y asociación a ciertos paisajes. ¿Ya? ¿Vinculados a qué? A estos conocimientos. Eso quiere decir que probablemente cuando comienza a trabajar las secuencias didácticas de inicio, desarrollo y cierre, con las que vamos a planificar, durante el inicio usted alguno de estos conocimientos previos va a tener que de alguna forma volver a revisarlos, retroalimentarlos y a partir de ahí comenzar a trabajar en los nuevos conocimientos. Pero además establece las habilidades. En este caso, vean acá, 1, 2, 3, 4, 5 habilidades que hay que desarrollar, más 2 actitudes. Ojo con esto, no quiere decir que usted en una sola clase deba desarrollar las 5 o 6, las 5 habilidades o las 2 actitudes, o las 3 actitudes, perdón. Es un proceso. Durante la unidad, usted va a tener que desarrollar estos contenidos, esas habilidades y esas actitudes. Y para eso tiene cierta cantidad de semanas. Voy a explicar. Voy al índice nuevamente y les voy a explicar dónde sale la cantidad de semanas que dura una unidad. Voy a visión global del año, página 50. Visión global del año, unidad 1, que es la que estábamos revisando de historia. En la unidad 1, obviamente están en los OA, ¿cierto? Las actitudes y también la cantidad de horas. Son 24 horas para la unidad 1. Entonces, si yo digo que son 24 horas y estamos en tercero básico, ¿cuántas semanas dura la unidad 1, chiquillos? Y con eso terminamos la clase para no seguir, después vamos a continuar nuevamente, pero hasta acá lo vamos a dejar porque no quiero dar más información. ¿Cuántas semanas dura la unidad 1 de historia? Si la semana tiene 3 horas, o sea, para la asignatura de Historia y Ciencias Sociales hay 3 horas a la semana. ¿Alguien dijo algo? 8. 8 semanas. Sí, muy bien. ¿Y cuántas clases tendré que planificar? Muy bien. Son 24 horas. 24 horas equivale a 8 semanas. ¿Y cuántas clases debiese planificar? ¿Cuántas clases eran por semana en tercero básico? No recuerdo, profesor. Eran 3. 3 horas. Eran 3 horas. 3 horas, 2 ¿cierto? clases Sí. por semana. Entonces la pregunta es, si 24 horas equivalen a 8 semanas,
¿Cuántas clases debemos planificar a la semana? 2. Ya, pero en total, en la unidad, 16. 16, po. ¿Se entiende o no? Sí, Vuelvo a sí. repetir. Son 24 horas pedagógicas que contenemos para poder pasar la unidad 1, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Dividimos 24 por 3. Eso nos da 8 semanas. ¿Por qué? Porque en cada semana hay 3 horas. 8 semanas. Pero como en historia, al igual que en ciencias naturales, tenemos 3 horas a la semana, eso quiere decir que no podemos hacer las 3 horas seguidas en una sola clase. Siempre hay un recreo intermedio. Por lo tanto, vamos a tener una clase de 90 y otra de 45. Eso quiere decir que tenemos 2 clases a la semana, tal como dijo el compañero. 2 por 8, 16. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende, cierto? Ya. No importa. Y si se olvida, lo vamos a volver a repetir. La próxima semana vamos a partir nuevamente con esto, con los mismos programas. Vamos a volver a revisar, hacer un resumen, una síntesis, ¿ya? Vamos a hablar brevemente sobre aprendizaje y posteriormente a eso voy a explicar cómo se debe elaborar un objetivo de clase. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Solamente volver a revisar esto, discutir qué se entiende por aprendizaje y cómo se construye un objetivo de clase. Ya, chiquillos, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Por favor, les pido que nazca acá el sentido de vocación, comiencen a descargar sus programas de estudio, cuando tengan tiempo y estén muy aburridos, mírenlos, ojéenlos, ¿ya? Traten de descubrir, y yo diría que prontamente, seleccionar la asignatura, el nivel, ¿ya? Para comenzar rápidamente a descargar los programas con los cuales van a trabajar y comenzar a revisarlos, para que se apropien, ¿ya? De esto. Profesor, ¿Alguna algo consulta? que, sí, con respecto a lo que usted está hablando, logré entender algo con respecto a que nosotros tendríamos que planificar con usted, obviamente, pero no clase a clase, sino por semestre, y eso conlleva planificar unidades. ¿Eso dijo? Vamos a planificar de dos formas. Vamos a planificar un semestre completo, ¿ya? Que es un semestre, vamos a planificar 2 unidades, la unidad 1 y 2, ¿ya? Y luego, una vez que terminemos de planificar la unidad 1 y 2, que no vamos a tardar más que una semana para eso o 2 semanas, van a comenzar a planificar clase a clase, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de historia, van a tener 16 planificaciones y vamos a suponer que las otras son más. Van a tener que planificar prácticamente unas 32 a 34 planificaciones. Ahora, ojo, el portafolio es colectivo, 2 a 8 integrantes, ¿de acuerdo? La idea es que por lo menos mínimo, alguno de ustedes pueda hacer por lo menos 2 a 4 planificaciones si que están trabajando en grupos, ¿entiendo, no? Entonces, ojo con esto, chiquillos. Nosotros nos vamos a demorar en planificar porque yo no les voy a enseñar a planificar. Yo les voy a enseñar a planificar, pero en la medida que ustedes van planificando, ustedes van a ir presentando sus avances. Y ahí vamos a ser bastante críticos y vamos a decir lo que está bien, lo que está mal. Y en ese sentido, eso va a significar que vamos a ir retroalimentando, ¿ya? Ojo con eso. Así que, dos cosas. El portafolio va a estar constituido por 2 planificaciones de unidad, que son muy cortas, son 2 páginas, y las planificaciones clase a clase, que van a construir, ¿cierto?, de manera colectiva. Y además van a tener que elegir una clase de esa y elaborar recursos de aprendizaje. PPT, una guía, un video, un link, lo que quieran, ¿ya? Pero más adelante entregamos las instrucciones. Por ahora, les pediría que descarguen ya sus programas y vean o comiencen a examinar cuál es el programa que más les guste. Inicien por el programa que más les guste, que sea más fácil, lo que sea. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Profesor, ¿Sí? profe, no es una pregunta, es una acotación. Es que yo creo que la mayoría de nosotros estaba acostumbrado, como usted lo dijo, por la forma más rápida de leer la página web, sacar el objetivo y de ahí nos íbamos guiando. Yo creo que a todos ahora nos va a tocar revisar como más a profundidad los contenidos, la unidad y cómo se puede planificar una clase. Sí, y además que, chiquillos, sirve, mire, es tedioso,
es desagradable porque no vamos a decir que es una cosa que uno quisiera leer para un viaje, ¿cierto? Pero sirve porque me permite entender mejor qué es lo que quiere de mí el programa, ¿ya? Entonces, ojo con esto, como vamos a trabajar a mediano plazo, o sea, estamos en la semana 7 y vamos a trabajar por lo menos 7 semanas en esto, eso quiere decir que ustedes van a ir trabajando y entregando avances. Y ojo, a mí tampoco me interesa mucho la cantidad. ¿Por qué? Lo digo ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, si tomamos lenguaje o matemática, se van a dar cuenta que los que elijan matemática y lenguaje, claro, en la vida real van a ganar más dinero, pero planifican más, ¿ya? Porque tienen que planificar por lo menos 4 clases semanales, ¿ya? Y tienen más horas. Entonces, probablemente voy a dar un rango de planificaciones para que todos hagan lo mismo. Pero es importante que lean los programas de estudio. No les estoy pidiendo que lean todos, uno nomás, porque leyendo uno, ya rápidamente, cuando tengan que ir ejerciendo su labor docente, ¿cierto? Y hagan su práctica profesional quizás, bueno, hagan una buena práctica, porque la verdad es que no es agradable ir de practicante y hacer la clase y no hacerla como bien. Uno pasa un mal rato, un planchazo más o menos fuerte, por lo tanto yo les digo, planificar bien significa organizar bien mi clase y sobre todo no por la nota tanto, porque finalmente la nota siempre se va a ir resolviendo y bueno, y cada uno ve eso. Lo digo por la experiencia, que no sea algo desagradable hacer clase, ¿ya? Y más encima en el contexto que le pueda tocar, que pueda ser más difícil o más fácil. Entonces, ¿qué es lo mejor en esto? Estar bien preparado. Entonces, si van a planificar, ojo con esto, ¿eh? Si por alguna razón ustedes quieren planificar el segundo semestre y no el primero, porque me dicen, ¿sabe, profesor? Que capaz que estas planificaciones me sirvan para la práctica, porque el próximo año tenemos un taller pedagógico donde vamos a tener que hacer una intervención. Entonces me gustaría trabajarlas desde ahí. ¿Puede ser? Puede ser, ¿cierto? Así que bienvenidos a esta labor, que es la que van a hacer por toda la vida laboral. Jóvenes, ¿alguna otra comentario o pregunta antes de cerrar?